¿Se han fijado ustedes que apenas existen conquistadores, colonizadores de origen catalán? Excepto algunos como Pere Margarit o otros prácticamente sin importancia. Sin embargo, la onomástica entera es de extremeños, andaluces y castellanos. Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Alvarado y un largo etcétera. ¿Y cuál es el motivo de que prácticamente no aparezcan colonizadores o conquistadores catalanes en la conquista del Nuevo Mundo? Porque sí existen conquistadores catalanes en el medioevo, en el ámbito del Mediterráneo. ¿Por qué no existen, sin embargo, en el campo, digamos, de la colonización de América? Pues prácticamente hay varios motivos. Resumiendo mucho, el primer motivo es que en el ámbito mediterráneo los catalanes se desenvolvían, mejor dicho, los catalanes y los súbditos de la Corona de Aragón, valencianos, Corona de Mallorca y, como natural, los condados catalanes. Pero no actuaban prácticamente en la conquista de América. El segundo punto era prácticamente de que la Corona de Castilla se había hecho con el monopolio de la conquista. O sea, se consideraba que el Nuevo Mundo pertenecía a la Corona de Castilla, no a la Corona de Aragón. Y eso prácticamente es una paradoja, porque la financiación del descubrimiento de 1492 no se hizo, como se cree, con las finanzas de la reina Isabel, sino que se hizo con las finanzas de un judío valenciano converso llamado Sant'Àngel, al que acudió también Colón para que le ayudara en esa singladura. O sea que la conquista y colonización y descubrimiento de América no fue un gasto de la Corona de Castilla, porque en aquel tiempo se decía en Castilla que mi arca, el arca donde se guarda el dinero, es el arca de Noé, es el arca de no tengo, y por esa razón se acudió a Sant'Àngel. Sin embargo, Isabel II de Castilla supo imponer esa cláusula en su testamento en que los súbditos de la Corona de Castilla tenían que tener prioridad absoluta en las concesiones de permisos para comerciar con América. Y ese comercio se efectuaba en un principio desde el puerto de Sevilla y después más adelante del de Cádiz. Hay un dato curioso. El tercer dato, motivo de que no había aragoneses, catalanes, valencianos, mallorquines en esa primera etapa de conquista, fue también la escasa población de la Corona de Aragón. Los aragoneses eran solamente 260.000 habitantes en aquel tiempo. Cataluña tenía 360.000 aproximadamente, Valencia 320.000 y la Corona de Mallorca 80.000. En total no llegaban al 1.000.000 de habitantes, todos en su conjunto. Eran prácticamente 960.000. Sin embargo, la Corona de Castilla contaba con 8 millones de súbditos. O sea, prácticamente las 3/4 partes de la península, bueno, no de la península ibérica, pero de España, pertenecían a la Corona de Castilla. Y como hemos dicho antes, en el testamento de la reina Isabel se puso una cláusula en que se daba prioridad absoluta a los súbditos de la Corona de Castilla, los castellanos. Como natural, los que habían quedado fuera de esta posibilidad de comercio, pues protestaron
E incluso cuando reinaba Carlos I, el puerto de Barcelona y algunos puertos más de Tarragona y Valencia solicitaron poder comerciar directamente desde sus puertos con sus productos y se les denegó. Era en el año más o menos 1522. Se les conminó a asentar sus despachos comerciales en Sevilla o en Cádiz. Y efectivamente, si vemos las estadísticas que se encuentran en el Archivo de Indias de Sevilla, maravilloso archivo que contiene datos impresionantes y exactos sobre los transportes al Nuevo Mundo, se indica que comerciantes aragoneses en aquel momento ubicados en Sevilla había 46, catalanes 38, valencianos 26 y mallorquines 11, en total 121. Sin embargo, en la Corona de Castilla eran 2.245. Eso prueba muy a las claras la preponderancia absoluta de los castellanos en el comercio inicial con América. Como es natural, eso duró bastante tiempo, hasta que en el reinado de Carlos III ya se dio permiso para comerciar desde puertos directamente de cualquier punto de España. Pero no vamos a entrar aquí en disquisiciones ahora de si la financiación fue gracias a la corona, a súbditos de la corona de Aragón, ni tampoco vamos a mencionar que si Colón, como dicen grandes autores actualmente, incluso Madariaga, Salvador de Madariaga, Cristóbal Colón no era italiano, no era genovés, sino que, como todos suelen decir actualmente, catedráticos serios, era súbdito de la corona de Aragón. Pero no vamos a entrar en ese campo, que no es este ni la hora ni el día. Quizás en otra ocasión volveremos a este interesante tema. La realidad es que la corona de Aragón, en realidad, a pesar de su poca población, era económicamente muy poderosa, porque desde tiempo inmemorial habían prácticamente, a través del comercio de los catalanes, mallorquines y valencianos, habían dominado prácticamente el comercio y también la política mediterránea de aquel tiempo, porque se decía que en el Mediterráneo no aparece ningún pez, no asoma ningún pez el lomo sin que lleve el escudo de la corona de Aragón. Los catalanes tenían en aquel momento, los aragoneses, la corona de Aragón, pues dominaban prácticamente Valencia, las Baleares, Córcega, Cerdeña, todo el sur de Italia, gran parte de Grecia. Habían conquistado Bizancio y habían conquistado parte de Anatolia, pero este tampoco es el tema hoy. Solo quiero hacer hincapié sobre el hecho de que era una gran potencia comercial. Pero volvamos a las andadas, será un tema para otro día. Lo curioso de todo esto es que cuando se inició el flujo migratorio a América, ¿quiénes eran los que iban a América? Lo que sí sabemos es que los primeros conquistadores extremeños y andaluces eran gente de capa y espada, campesinos, labriegos y en su mayoría iletrados, salvo Cortés, que se había estudiado sin terminar la carrera en Salamanca. Pero en general eran gente muy modesta y prácticamente analfabetos. Sin embargo, cuando se dio permiso a los países de la Corona de Aragón, se desplazaron y se establecieron en América no hombres de capa y espada, catalanes, aragoneses, mallorquines, valencianos, sino comerciantes que tenían un nivel intelectual no impresionante, pero más elevado que los hombres de campo. ¿Y eso por qué razón? Pues precisamente por lo que hemos dicho antes. Algún fanático nacionalista catalán quizá me diga aquí:
Hombre, porque por genética son más inteligentes. Como es natural, eso es una barbaridad enorme, ¿no? No hay genética que valga en ese caso. La razón sencilla, o sea, es que al tener contacto con el ecúmene, con el mundo mediterráneo, desde tiempos inmemoriales, desde Roma, y habían comerciado con todos los puntos del Mediterráneo, pues para ello, para comerciar, pues tenían que conocer el arte de la navegación. Para navegar se necesitan barcos, pero también se necesita gente que sepa construir los barcos, ingenieros navales. Y se necesitan astilleros y se necesitan conocimientos matemáticos y físicos. Y para comerciar se necesitan también instrumentos náuticos, astrolabios, brújulas, sextantes, documentos cartográficos. Y se necesitan prácticamente pues, hombres expertos en esos campos que fabriquen esos instrumentos para poder desplazarse desde un punto determinado e intercambiar las mercancías. Como natural, se necesitan idiomas. Y esa gente, desde tiempo inmemorial, ha tenido esa gran suerte de estar ubicados en un punto donde las transferencias culturales eran constantes. Mientras que si pensamos que la corona de Castilla, una potencia de primer orden, con 8 millones de habitantes, un gran ejército, capaz de pecuniariamente pues rica, porque ellos vendían prácticamente las grandes cosechas de esparto, de trigo, de cebada, de cereales en general, y agropecuariamente pues muy potente. Pero no tenían esos contactos en el Mediterráneo, como la periferia de los países de la Corona de Aragón. Eso no quiere decir que culturalmente fueran analfabetos, ni mucho menos. Ha habido grandes sabios castellanos, y sobre todo cuando Castilla se apoderó de Andalucía, que aquello era un emporio de cultura. Aquí ya cambia la cosa. Pero en un principio, desde tiempo inmemorial, los que estaban más cerca de los grandes centros culturales de Roma, de Grecia, de Egipto, pues eran los que tenían prácticamente posibilidades de intercambiar ideas y de aplicarlas en sus conocimientos comerciales e industriales. Reconozcamos que para plantar una espiga no se requieren conocimientos matemáticos ni ciencia en demasía. Y los centros ubicados en la península, en el centro, no estaban en contacto tan directo como la periferia. Es decir, que, resumiendo mucho, la riqueza de ciertos países y de ciertas zonas no se puede solamente achacar a la sociedad que ubicada en esas zonas geográficas, sino que prácticamente se debe fundamentalmente a la suerte que tenga esa nación de haber nacido y ubicado en una zona determinada de contactos interculturales. O sea que de genética y de neuronas no se puede hablar en esos casos, sino que es una situación fortuita. El orgullo nacional puede ser positivo, pero resumiendo, depende de la orografía o de la posición geográfica, nada más. Gracias.